Italia, alrededor del año 540 a.C., el apogeo de la civilización etrusca. La poderosa flota helena sufre una aplastante derrota en la batalla naval de Alalia, frente a la costa corsa del Mediterráneo occidental. ¿Quiénes son esos guerreros y por qué luchan? Proceden de la costa central del mar Tirreno, una región del Mediterráneo que se extiende en la gran capital del mundo. En realidad, en aquellos tiempos, la ciudad se encontraba bajo la dominación y la influencia de Etruria y cerámica. Una de las reliquias de la cultura etrusca es una arcaica ciudad llamada Murlo, situada a orillas del río Ombrone, en la actual provincia italiana de Siena, el centro geográfico de Etruria. De la pretérita ciudad no se conserva más que una meseta conocida como Poio Civitate, situada a las afueras del actual Murlo, que nos ofrece algunas pistas acerca de la tipología de las viviendas de Philip Jr., llevada a cabo en las inmediaciones de la ciudad medieval de Murlo. Desde entonces, todos los veranos, equipos compuestos por estudiantes estadounidenses y arqueólogos profesionales trabajan en Poio Civitate. En el transcurso de estas campañas arqueológicas se ha desenterrado una enorme edificación etrusca resurgida del pasado remoto. Las ruinas del muro meridional ocupaban una vastísima superficie cuadrangular de 60 metros de lado. En el interior de lo que debió de ser el patio se encuentran los cimientos del llamado Tempietto, pues como edificio superior fue erigido en torno al 580 a.C., sobre las ruinas de otro anterior llamado edificio inferior, levantado en el siglo VII a.C. y destruido por un incendio. Vida cotidiana. Este representa un festín. En aquellos tiempos, estas placas estaban decoradas con vivos colores. A la aristocracia etrusca le gustaba disfrutar de los placeres de la vida. Celebraban sus banquetes en elegantes salones entre cojines de damasco, candelabros, vajillas de lujo, camareros y músicos que amenizaban el sarao. Las pinturas al fresco descubiertas en los sepulcros de Tarquinia, una ciudad al norte de Lacio, nos brindan una información más detallada acerca de la vida diaria de los etruscos. Los frescos de la tumba de los leopardos, pintados a mediados del siglo V a.C., también nos muestran un agapé con músicos y esclavos sirviendo viandas y bebidas. En cada triclinio aparece una pareja recostada. Por estas pinturas nos consta que, a diferencia de las mujeres griegas y romanas, las féminas etruscas eran invitadas a los convites junto con sus esposos. Tales libertades eran insólitas en el mundo antiguo, de modo que eran el pasmo de los viajeros griegos y romanos de la época. El historiador griego Teopompo de Quíos, considerado la lengua más viperina de la literatura antigua, escribió en el siglo IV a.C. Las etruscas no solo asisten a los banquetes con sus maridos, sino que además van con cualquiera. No les importa mostrarse desnudas en público y hacen deporte en el gimnasio junto a los hombres. Por si fuera poco, comen y beben copiosamente, y son hermosísimas. En comparación con las mujeres de otras civilizaciones de la antigüedad, las etruscas gozaban de una posición privilegiada. Gracias a la relación casi igualitaria con sus esposos, las mujeres etruscas tenían confianza en sí mismas, se mostraban dignas y naturalmente disfrutaban vistiendo con elegancia y engalanándose con magníficas joyas. Hoy conservamos más de 3.000 espejos etruscos de bronce. Las inscripciones halladas en sus reversos demuestran que en un período de analfabetismo generalizado, las etruscas sabían leer y escribir. El yacimiento arqueológico de Murlo se ha hecho célebre no solo por las excavaciones, sino por la relevancia de las investigaciones en el campo de la genética. Uno de los enigmas que más ha fascinado a historiadores y eruditos es la súbita desaparición de la civilización etrusca en el transcurso de tan solo 2 centurias. Sabemos con toda seguridad que fue asimilada por los romanos, los nuevos amos del mundo. La cuestión es, ¿ha sobrevivido al paso de los siglos algún descendiente de los etruscos? Los científicos han concluido que los habitantes de Murlo son los sucesores directos de los etruscos.
El Consejo Nacional para la Investigación italiano ha dirigido un estudio en torno a la herencia genética de los italianos. Se ha descubierto que en Italia hay 3 áreas genéticas diferenciadas que se corresponden con 3 localizaciones geográficas precisas. La más homogénea de estas regiones, la que presenta una mayor concentración de cierto material genético, es la provincia de la Toscana, el antiguo solar de los etruscos y en particular la comarca de la ciudad de Murlo. Los genetistas, que hoy día disponen de modernas técnicas, están ansiosos por comprobar si el ADN de los moradores de la hermosa ciudad coincide con el del supuestamente extinto pueblo etrusco. Amén de Murlo, otra importante área comercial de Etruria fue Volterra, una de las poblaciones más antiguas de Italia. Su nombre apenas ha variado al cabo de casi 3 milenios. Por aquel entonces se llamaba Velazri. Como muchas otras ciudades etruscas, se asentaba sobre un monte que constituía una fortaleza natural fácilmente defendible, dominando los valles de los ríos Era, Elsa y Cecina. Volterra fue una floreciente ciudad cuyos habitantes vivían de la artesanía. Alcanzaron gran renombre por sus obras de alabastro, una variedad de roca sumamente fácil de trabajar y muy abundante en estos parajes. Aunque se labraban muchos tipos de obras en alabastro, sus urnas cinerarias se exportaban a la mayor parte de Italia. La talla moderna del alabastro, renacida en la región a finales del siglo XVIII, compone un vínculo perfecto entre los artífices etruscos y los artesanos de nuestros días. En el siglo IV a.C., la población estaba cercada por una muralla de 6,5 kilómetros de perímetro que englobaba una superficie de casi 120 hectáreas. Si bien el muro fue reedificado en un sinnúmero de ocasiones durante los períodos romanos y medieval, aún se conservan grandes lienzos de época etrusca. Se ingresaba en la ciudad a través de sólidas puertas fortificadas como la de Diana, o bien por la monumental Puerta del Arco, cuyo nivel inferior data del período etrusco. Los romanos reconstruyeron el arco reutilizando material etrusco, con estas 3 cabezas humanas hoy prácticamente irreconocibles. Sin embargo, los restos más significativos de la Volterra etrusca se hallan en la Acrópolis, donde actualmente se encuentra el Parque del Castillo. Esta zona alberga infinidad de ruinas, sobre todo cimentaciones de edificios que jalonan la antigua red viaria de la ciudad. Aquí se levantan 2 templos erigidos en torno al siglo III a.C. La función de este edículo es otro misterio que los estudiosos aún no han logrado resolver. Dirigiéndonos hacia la costa, nos topamos con otra localidad que se hizo célebre gracias a una industria completamente distinta. Se trata de Populonia, Pupluna en la antigüedad. Es la única gran ciudad costera de Etruria. En ella, los etruscos producían, procesaban y vendían hierro a gran escala. A lo largo de los siglos, se fueron acumulando gigantescos cúmulos de escorias procedentes de los hornos. Algunas pilas medían entre 3 y 6 metros de altura. Aún sin refinar, tales montones eran tan sumamente ricos en hierro que en 1940 el ejército italiano los empleó para fabricar municiones. Los investigadores calculan que los montículos podían contener hasta 2 millones de toneladas de escorias. Los orígenes de la Populonia actual son mucho más recientes. La ciudad medró en época bajomedieval. No obstante, en su territorio se refinaba hierro y se comerciaba con él ya en el siglo V a.C. ¿De dónde procedía el preciado metal? Pese a que en las montañas vecinas existen yacimientos de hierro, el mineral venía por mar desde la cercana isla de Elba. Los pobladores de Populonia lograban transportar el metal y protegerlo de los abundantes piratas fenicios y griegos, así como de las ciudades etruscas rivales, gracias a su poderosa flota.
Sus ciudadanos se enriquecieron en un periodo de tiempo muy breve y todo se lo debían a la industria metalúrgica. Los mercaderes adquirían la materia prima en Populonia y de su transformación se encargaban los expertos maestros armeros, que fabricaban armas ofensivas y defensivas para sus dirigentes y guerreros. El material se acumuló durante siglos y buena parte acabó sepultado en la necrópolis. Hasta finales del siglo XX no se descubrieron algunos cementerios olvidados durante siglos y siglos como el de San Cherbone. En él se encuentran importantes exponentes de la arquitectura tumularia. A estos sepulcros se accede por un largo corredor que desemboca en una cámara rectangular. El diámetro del tambor cilíndrico que las cubría podía alcanzar los 27 metros. Un robusto muro circundaba la Acrópolis o parte alta de la ciudad que acogía los santuarios y otras edificaciones públicas. En los tiempos en que Populonia se encontraba en el cenit de su gloria, las murallas de la ciudad debían de tener este aspecto. Al fondo, los contornos de la Acrópolis se recortan en el horizonte. El hierro de Populonia se distribuía por las poblaciones de todo el territorio etrusco, entre ellas Kisri, conocida en tiempos romanos como Caere y actualmente como Cerveteri. Cerveteri fue una de las ciudades más prósperas de Etruria meridional, como demuestran las riquezas halladas en sus espléndidos enterramientos. Un buen ejemplo es la tumba de los bajorrelieves, descubierta en la necrópolis de Banditaccia. Debe su nombre a los objetos de la vida cotidiana esculpidos en sus paredes. Entre ellos se encuentra una lucerna o lámpara de aceite, una cuerda, un jarro de vino, así como algunos utensilios y armas. La urbe más relevante de Etruria era Clusium, la actual Chiusi, una de las escasas ciudades del mundo antiguo que osaron desafiar a Roma y la vencieron, al menos al comienzo. En la época del apogeo de Etruria, Roma no era más que una ciudad fronteriza. Lo cierto es que se podría afirmar que fueron los etruscos quienes aportaron su grandeza y un civilizado modus vivendi a Roma, que por aquel entonces era en términos generales un territorio más bien agreste. Roma fue regida por monarcas etruscos durante más de un siglo. Hay quienes sostienen que fue su arrogancia la causante del fin del poderío etrusco. Los historiadores romanos documentaron la guerra sostenida entre Roma y Clusium. Conforme a las fuentes, estalló en el 510 a.C., cuando el hijo de Tarquinio el Soberbio, un soberano romano de linaje etrusco, violó a una bella y virtuosa matrona. La nobleza romana se rebeló, expulsó a los tarquinios de la ciudad y se juramentó para garantizar que Roma jamás volvería a ser un reino. Y así nació la gloriosa República Romana. Exiliado, Tarquinio el Soberbio acudió a Clusium y solicitó el auxilio de su poderoso rey, Porsena, que encabezaba una confederación de ciudades etruscas. Porsena marchó sobre Roma en el 508 a.C., logrando muchas victorias antes de ser rechazado por Horacio a orillas del flumen Tiberis, el Tíber. La figura de Porsena está tan velada por la leyenda y el misterio como la tumba donde se lo supone enterrado. Tanto científicos como aventureros llevan años rastreando la campiña de Clusium, en pos del mítico mausoleo donde Porsena descansa en paz, rodeado de fabulosos tesoros desde hace 2500 años. No obstante, pese a los muchos intentos, jamás se ha logrado dar con el sepulcro. Plinio el Viejo hace mención de la tumba de Porsena. Tras haber escuchado la infinidad de historias que circulaban en su tiempo, así es como la imaginó. Una gran construcción cúbica de más de 90 metros de lado, dotada de varias plantas y sustentada por altísimas pirámides. Bajo la base cuadrangular debía de encontrarse un dédalo de túneles donde se ocultaban las maravillosas riquezas. Pero no se descarta que Plinio el Viejo se dejase llevar por el entusiasmo al hacer su descripción, ya que cuesta creer que un monumento de tal entidad pueda haberse desvanecido totalmente. Otro secreto de la civilización etrusca que tan solo se ha logrado desvelar parcialmente es el concerniente a su idioma. He aquí el alfabeto transcrito en un peculiar texto escolar con forma de ave.
Un buen número de expertos considera el etrusco una lengua antiquísima, anterior incluso al griego y el latín. El obstáculo con que tropezamos a la hora de encararnos con el idioma etrusco es el misterio que envuelve sus orígenes. Según el historiógrafo griego Heródoto, que escribió en el siglo V a.C., los etruscos eran originarios de Lidia, en la actual Turquía, y habían arribado a la península itálica por mar. Sin embargo, el también griego Dionisio de Halicarnaso, con el que coinciden mayoritariamente los historiadores modernos, los etruscos eran un pueblo autóctono de un territorio que comprende la actual Toscana, parte del Lacio y Emilia. Los vestigios más arcaicos datan de entre los siglos X y VII a.C. y se hallaron en una región que difícilmente se nos habría ocurrido relacionar con los etruscos. Se trata de Felsina, la Bolonia de nuestros días. Los artefactos descubiertos en Villanova se exhiben en el Museo Arqueológico Municipal de Bolonia, inaugurado en 1881. Es una extraordinaria colección única en el mundo. En el siglo IX a.C., aquí floreció la llamada cultura de Villanova, bautizada con el nombre de una población cercana a Bolonia, donde los arqueólogos desenterraron un conjunto de inhumaciones atribuidas a esta civilización. Muchos estudiosos sostienen que los ancestrales moradores de Villanova pudieron ser los antepasados de los etruscos. En estas tumbas, las cenizas de los difuntos se conservaban en urnas cinerarias, unas vasijas bicónicas cubiertas por un cuenco vuelto hacia abajo. Esta pieza está datada en el siglo IX a.C. La urna se introducía en un hoyo practicado en el suelo forrado con guijarros. En ocasiones, las paredes de tierra se cubrían con lajas. Junto a la urna o en su interior se depositaba un ajuar funerario compuesto por objetos de uso personal como fíbulas, un adorno que se utilizaba para sujetar los ropajes. Podía incluirse asimismo una afilada cuchilla de bronce. La presencia de cuchillas en prácticamente todos los enterramientos masculinos nos hace pensar que, a diferencia de los griegos, los varones etruscos preferían llevar el rostro afeitado. Un hacha también broncínea, empleada como utensilio doméstico y como arma. En las tumbas femeninas también se han encontrado fíbulas de arco, frecuentemente decoradas con esvásticas. Aunque también se depositaban objetos modestos como espirales, que se utilizaban como pesos en los usos de hilar. Y naturalmente bobinas de hilo. Además, se adjuntaban armillas, brazaletes de bronce, perlas y cuentas ámbar que posiblemente iban ensartadas y unidas formando un collar. D.H. Lawrence dijo: para los etruscos todo tenía vida. En efecto, de los frescos que decoraban sus tumbas se desprende que los etruscos eran un pueblo muy activo. Eran muy aficionados a los espectáculos públicos, las actuaciones callejeras y las competiciones deportivas. Amaban la caza y la pesca, pero apreciaban asimismo la música y los grandes festines. La posición que alcanzaron sus mujeres hace de esta cultura un caso único entre las civilizaciones antiguas. Sin embargo, desde que Roma comenzó a dominarlos, los etruscos jamás volvieron a recuperar su prominencia. Hacia el 280 a.C., todas las ciudades etruscas habían capitulado o perecido bajo la espada romana. En una tierra que ellos mismos enriquecieron, hoy tan solo perviven sus tumbas, y prácticamente todo cuanto sabemos acerca de su modo de vida procede de sus usos funerarios. Los misterios de la tierra de Etruria tan solo podrán resolverse a partir de los secretos, sepultados en las entrañas de la tierra. En el interior de lo que debió de ser el patio se encuentran los cimientos del llamado Tempietto, pues como edificio superior fue erigido en torno al 580 a.C., sobre las ruinas de otro anterior llamado edificio inferior, levantado en el siglo VII a.C. y destruido por un incendio. Vida cotidiana. Este representa un festín. En aquellos tiempos, estas placas estaban decoradas con vivos colores. A la aristocracia etrusca le gustó. Una de las reliquias de la cultura etrusca es una arcaica ciudad llamada Murlo, situada a orillas del río Ombrone, en la actual provincia italiana de Siena, el centro geográfico de Etruria.
De la pretérita ciudad no se conserva más que una meseta conocida como Poi o Civitate, situada a las afueras del actual Murlo, que nos ofrece algunas pistas acerca de la tipología de las viviendas de Philip Jr. llevada a cabo en las inmediaciones de la ciudad medieval de Murlo. Desde entonces, Italia, alrededor del año 540 a.C., el apogeo de la civilización etrusca. La poderosa flota helena sufre una aplastante derrota en la batalla naval de Alalia, frente a la costa corsa del Mediterráneo occidental. ¿Quiénes son esos guerreros y por qué luchan? Proceden de la costa central del mar Tirreno, una región del Mediterráneo que se extiende en la gran capital del mundo. En realidad, en aquellos tiempos, la ciudad se encontraba bajo la dominación y la influencia de Etruria y cerámica. Todos los veranos, equipos compuestos por estudiantes estadounidenses y arqueólogos profesionales trabajan en Poi o Civitate. En el transcurso de estas campañas arqueológicas se ha desenterrado una enorme edificación etrusca resurgida del pasado remoto. Las ruinas del muro meridional ocupaban una vastísima superficie cuadrangular de 60 metros de lado. En el